tenemos que hacer un esfuerzo, particularmente Rosy y yo lo tenemos que hacer, para que ir a una exposición de unos 30, 40 minutos, como mucho, por dos razones. Posiblemente la más importante, en la que parezca más egoísta, pero funcionalmente es la que más necesitamos, que es que sea un material de visita, porque esto queda colgado, como quedó colgado en la primer clase, que ahí después puede pasar el enlace Zenón, que ahora vamos a ver un poquito de la primera clase, para que todo aquel que quiera visitarlo, formarse, desarrollarlo y después reproducirlo en su escuela, los conceptos que están ahí presentes, puedan hacerlo de forma ágil. Entonces, vamos a apostar a tener una exposición de 40 minutos, y después, en segundo lugar, para que todo el mundo tenga tiempo de, bueno, nada, desarrollar preguntas que vamos a intentar para no complicar el Meet, que se hagan por escrito. Nosotros la leemos y la vamos exponiendo, ya sea alguna apreciación, algún aporte o alguna pregunta concretamente, ¿sí? Yo, a diferencia de Rosas, como me olvido más que cualquier otro, lo escribí al grupo de trabajo que tenemos. También Zenón. Esto después lo podemos volver a reproducir, pero en el chat va a poner el teléfono de quien los integramos. Estoy yo, el burro por delante, está Noé, está Rosa, que es la persona que va a compartir esta exposición conmigo, está Carlitos Moreno, está Daniel Vera, está la Flor Bianco, está Zenón, está la Ibis Salina y el Marcelo Amaya. ¿Por qué esta presentación de cada uno de estos compañeros? Porque la idea que tenemos nosotros es la siguiente, que acá se va a hacer una exposición que va a estar grabada, que todo el mundo la puede acceder a ella, pero sobre todas las cosas de que este taller se pueda dar en las escuelas. O sea que si ustedes lo solicitan a cualquiera de los teléfonos que están ahí, automáticamente pueden acceder y decidir, por ejemplo, mirá, Dani Vera, me gustaría que en la escuela tal vengan a dar tal día, tal hora, un curso. Entonces ustedes organizan con el representante legal o una escuela con la DIRE, y nosotros podemos desarrollar este taller, que es en dos partes. Cuando es presencial, lo hacemos en una. Es totalmente gratuita, nada más tienen que tener preparado mate. En el caché de Rosa me parece que está pidiendo medialunas y facturas, pero se puede arreglar con Rosa, eso no habría problema. El resto, Sí, eso seguro, unos criollitos. el resto lo hacemos, no tenemos máximas exigencias que un mate, y nada más. Si hay criollo, pues ahora con el tema del invierno, no estaría nada mal. ¿Sí? Entonces ahí están los teléfonos, serán copiados con el ingreso de más compañeros y compañeras para que puedan hacerse de esa info, y cuando lo soliciten, sobre todo ahora que vamos a discutir el salario, y no es antojadizo que estemos discutiendo el salario ahora, porque nuestra delegación y la docencia entra en paritaria, se va a ir a discutir el salario. Después vamos a dejar el link de la primera clase, porque tuvo una participación importante de compañeros y compañeras, se rebalsó el Meet, entonces lo dejamos grabado. Esta también va a estar grabada, así que si alguno está trabajando, no ponga la cámara. Se puede, y es de consulta permanente. Ahí está el link de la primera, al lado de esta va a estar la segunda. Ustedes, a medida que vayan teniendo preguntas, vayan dejándola en el chat, ahí en el costadito, y nosotros la vamos a ir anotando, como va a ser una exposición compartida con Rosita. Mientras Rosa habla, yo voy tomando nota de las preguntas y viceversa, y si no fueron contestadas, automáticamente se pueden volver a hacer, o en algún momento daremos alguna respuesta o haremos algún aporte. ¿Sí? Esto tiene que ver con la modalidad del funcionamiento. El otro punto es lo siguiente. Nosotros le hemos dividido en dos partes. La primera fue una charla que sobre todo fue más técnica, a pesar de que recogió la historia y la estructura de nuestro salario docente. Tomamos la historia porque había que graficar y sobre todo devastar algunos mitos de que los
salarios docentes siempre fueron salarios magros y hubo muchos personajes del espectáculo y de la política que se encargaron últimamente de señalarlo. Y bueno, nada, con un estudio científico de la UBA y uno que armamos nosotros junto con el grupo que labura con UPC Capital, que es OTES, fuimos mostrando que en realidad ha habido una degradación del salario docente. Nosotros hemos pasado a tener en los años 30, 30 y pico, cuando estuvo el salario más alto de la docencia, que eran 2 canastas y media, canastas básicas, a tener casi el salario testigo, que es el salario de una maestra, al costo de media canasta, ¿sí? O sea, rozando la canasta de indigencia, siempre pensando en el salario de un preceptor o una maestra. Entonces, ese concepto es muy importante para no resignar nunca una conquista histórica y una conquista posible aparte. Y después vimos la estructura del salario en general y la estructura del salario docente, ¿sí? Entonces, eso fue la primera clase, y después, al final, cuando concluyó, hicimos la lectura del recibo de sueldo. Esto es importante porque nuestro recibo posiblemente es, no tenemos una lectura cabal de todos los recibos de sueldo de la Argentina, pero el recibo de sueldo docente es uno de los recibos de sueldos más complejos que existe. Y su lectura es casi coto de un sector minoritario. No todo el mundo puede agarrar su recibo y decir, bueno, mira, yo cobré esto, esto y esto y esto. Preparando esta clase, me puse también a ver la estructura del recibo de sueldo, que no lo había hecho para la primera, pero lo vamos a incorporar la próxima clase que demos sobre la estructura, sobre la historia del salario docente, porque antes teníamos 3 ítems, y hoy nuestro recibo de sueldo tiene más de 10 ítems, y todos esos ítems van modificando. Inclusive aparecen algunas estructuras como una deuda salarial que es inconstitucional. Hay muchas otras cosas inconstitucionales e ilegales en nuestro recibo de sueldo, pero esa es la más importante. Y en las escuelas privadas esto aparece recurrentemente. Si en las escuelas públicas el manejo y la vulneración de derechos en nuestro recibo de sueldo es algo permanente, si en las escuelas públicas es así, en las escuelas privadas es aún esto más profundo. ¿Qué puede pasar? Que alguna compañera y algún compañero quiera sacarse particularmente la duda de su recibo de sueldo. Bueno, en este encuentro, este taller, la idea no es resolver dudas particulares. Sin embargo, vamos a dejar ahí 2 teléfonos. El primero, el de Graciela Wells, que es la encargada de sacar dudas y de canalizar los reclamos que tengamos sobre los recibos de sueldo de la y los compañeros que trabajan en escuelas de gestión pública. Y después está el teléfono de Rosita y de Carlos, que son los compañeros, van a estar ahí en el recuadro del chat, que son los compañeros de encargarse de abordar las liquidaciones de los recibos de sueldos de las escuelas públicas, pero de gestión privada. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, si alguien se sumó a la charla de hoy para ver particularmente su caso, bueno, agende esos 2 teléfonos en el caso de las privadas y el de Graciela en el caso de las escuelas públicas, y después, una vez concluida la charla, se pone en contacto con ella, seguramente le van a pedir su recibo de sueldo y vamos a ponernos a trabajar en ese punto. Dicho esto, siendo las 46, daríamos comienzo a esta clase o a este taller, que tiene la función central, así como la otra tenía como función tener conocimiento de nuestro recibo de sueldo. Esta tiene una función que vamos a terminar de completarla con la conclusión, pero abordar la lucha salarial, porque hoy lo que vamos a ver es qué recibo de sueldo tenemos, qué sueldo tiene el docente, y ese sueldo, qué protección legal tiene, y cómo recomponer ese salario, ¿sí? O sea que podríamos decir que esta charla en particular tiene el objetivo de abordar la etapa que se viene. El mes que viene, la semana que viene, empezamos a discutir nuestras paritarias, la paritaria del sector docente, y es muy bueno
que la docencia, el activo, el sindicato que hemos recuperado en UPC Capital, que también se recuperó en Río Cuarto, pueda abordar esta tarea de la forma más integral y con mayor formación, y que es una tarea que no lo hacemos solamente con los sindicatos en la docencia, porque hay un numeroso activismo que interviene ya sea dentro de los sindicatos donde lo hemos recuperado o interviene de forma autoconvocada. Entonces, bueno, esta es una apuesta, una herramienta para desarrollar esa tarea. La primera parte de este taller estará en manos de Rosita, así que entiendo que ahora es todo tuyo, Rosita. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, por ahí con el afán de cumplir con el horario, puede que vaya un poquito rápido, ustedes cualquier cosa me avisan. Como mencionamos en el flyer, vamos a trabajar o vamos a desarrollar lo que es la legislación nacional o internacional en relación a lo que es la protección del derecho al salario. Como dijo Alejandro, es importante tomar un posicionamiento y tener un conocimiento sobre los resguardos legales que tenemos, porque aparte es de que vamos a entrar en las paritarias y de qué es la retribución que recibimos nosotros por nuestros trabajos, es lo que nos posibilita desarrollarnos como personas, ¿sí? Nosotros necesitamos un sustento económico y una retribución sobre nuestro trabajo para poder desarrollar las actividades que hacen o al mantenimiento de nuestra familia o también para la concreción de proyectos personales. Entonces, por esta razón vamos a decir que el salario justamente es el sostenimiento que tiene un docente, en nuestro caso particular, que es de carácter económico, social y cultural, ¿sí? Esto lo que nos muestra es que tiene una función integral, que no solamente es de carácter alimentario. Muchas veces cuando nosotros discutimos salarios, se nos acota o nos lo acotan a lo que es el carácter alimentario y en realidad nuestro salario nos debe servir para cubrir nuestras necesidades para el desarrollo de nuestra vida de manera integral, ¿sí? Por eso decimos que es un derecho para la vida. ¿En dónde se encuentra expresado la protección a nuestro salario? Bueno, en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 14 bis de 1957, que se escribió o que empezó a tener o a regir en lo que va a ser el periodo de la dictadura militar, la fusiladora, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en realidad el artículo 14 bis lo que contiene, de una manera recortada, podemos decir, son todos los derechos laborales que estaban explayados en la Constitución de 1949, que fue derogada justamente en la dictadura, y que esto nos lleva a afirmar que en realidad todos estos derechos que tenemos los trabajadores en estos momentos han sido consecuencia de la lucha del trabajador o del obrero, ¿sí? Han sido logros personales que hemos tenido nosotros para el reconocimiento y para el desarrollo de una vida más digna. Cuando hablamos de protección del salario, yo quiero ser como muy puntual en esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que nos está garantizando la protección del salario? Nos está garantizando o nos debiera garantizar condiciones dignas de vida. Una jornada limitada de trabajo para que nos permita poder desarrollar nuestra vida personal, aparte de nuestra vida laboral, descanso, vacaciones, una retribución justa, claramente, que es lo que planteamos desde UPC cuando vamos a nuestras paritarias, y un salario mínimo vital y móvil, que el concepto lo va a desarrollar más adelante Ale, donde vamos a poder explayarnos sobre lo que contiene o a qué nos referimos cuando hablamos de salario mínimo vital y móvil. Y una igual remuneración por igual tarea. Porque me parece como muy importante puntuarlos a cada uno, porque seguramente nosotros vamos a poder hacer un repaso sobre nuestra vida laboral y poder ver
si estas condiciones se han dado o se dan en nuestras condiciones de trabajo. Y si no se dan, es importante que nos pensemos, bueno, cómo empezamos a desarrollar para lograr tener las condiciones básicas que son reconocidas por la ley, ¿sí? Cuando hablamos de protección del trabajo, tenemos que pensar en la jornada limitada de trabajo. Básicamente van de la mano. ¿Por qué? Porque el trabajo nos va a permitir el sustento económico, como decíamos, pero la jornada limitada de trabajo nos va a permitir ese tiempo para el desarrollo personal, ya sea familiar, de formación profesional, porque también tenemos que tener en cuenta esto de que nosotros nuestro tiempo lo utilizamos también para formarnos, para concretar nuestros deseos. Y por qué no pensar también el disfrute y la felicidad. Digo, somos personas que tenemos derecho al acceso de la felicidad y el disfrute. Si no, quedamos inmersos en una mera situación de supervivencia, dejando de lado la humanidad, dejando de lado el concepto de personas y pasando a ser simple meros productores de trabajo. Y esto es muy importante porque en los últimos tiempos la mirada de los trabajadores en general y de los docentes en particular sobre quienes tienen que abonarnos nuestros trabajos, reconocer nuestros trabajos, muchas veces termina siendo una mirada recortada de un costo laboral. Y los docentes no somos un costo laboral. Los docentes producimos conocimiento, impartimos conocimiento, somos formadores de personas. Entonces es muy importante que podamos ampliar nuestra mirada y podamos salir de ese encasillamiento donde muchas veces nos ponen. Otro punto importante es pensarnos en nuestro trabajo fuera o por fuera de la jornada laboral. Muchas veces se apela a nuestra vocación en cuanto a las exigencias o los pedidos de tareas fuera de nuestro horario laboral, las cuales está bien reconocer la vocación del docente, pero el docente también es un trabajador. Entonces esos trabajos o esos sobreesfuerzos que se piden deben ser compensados o retribuidos. En el caso particular de la docencia, tenemos que ir viendo caso por caso, más en los colegios privados. Por lo general, por ejemplo, muchas veces se organizan acantonamientos para que los chicos vayan un fin de semana y los docentes los tenemos que acompañar. Bueno, eso corresponde que sea compensado ese horario de trabajo, ¿sí? Después se presentan otras particularidades. Tenemos las capacitaciones que ya vienen configuradas y estructuradas desde el Ministerio de Trabajo con una jornada y una carga laboral para esa jornada determinada. Bueno, eso es algo que si en cierto punto no va dentro del alcance de nuestro patrón o del colegio, no es algo que esté dentro del alcance de ellos, sí tenemos que mantener una alerta sobre nuestros derechos. Y acá quiero hacer hincapié en las últimas capacitaciones que hemos tenido en cuanto al Ministerio de Educación, que nos pedía que, aparte de capacitarnos en el mismo momento, de una manera sincrónica, nosotros dejáramos actividades para nuestros estudiantes. Y nosotros desde UPC nos hemos expresado ante este punto como un avasallamiento hacia nuestros derechos y sobre una imposición de este sobreesfuerzo. De hecho, bueno, yo creo que Ale más adelante lo va a poder desarrollar de una mejor manera o más amplia, pero nosotros teníamos hasta hace un tiempo el derecho a un año para capacitarnos, ¿sí? Nos daban un periodo de un año en el cual podíamos capacitarnos compensando o sin jornada laboral, y eso es algo que hemos perdido. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante que tengamos esta alerta
para recuperar y para no seguir perdiendo derechos. Vos, Ale, por favor, en estos puntitos que por ahí vos la parte técnica la tenés más presente, te agradecería los aportes, ¿sí? Entonces me parece muy bueno que nos pensemos desde este punto de vista, de pensar y de tomar conciencia que este sobreesfuerzo, por un lado, nos genera un desgaste, un deterioro físico, un deterioro moral, psicológico, y que el descanso es un derecho no solo para el disfrute, como ya lo dijimos, sino también para tener un periodo de recuperación física y psicológica, para que nosotros podamos brindar lo mejor de nosotros a nuestros estudiantes. Por eso hablamos de una mirada humanitaria. Por eso hablamos de una mirada en que no seamos un costo familiar y que se nos reconozca como personas. Bueno, fui un poquito rápido, pero no quiero pasarme del tiempo. Ale les va a desarrollar ahora lo que es el concepto del salario mínimo vital y móvil y va a ampliar un poquito más. Estás muteado, Ale. La tecnología y yo no somos de los mejores amigos. Bueno, miren, el primer taller, nosotros, y le retomó recién Rosa, hablamos del derecho al salario mínimo vital y móvil, que todo el mundo lo ha naturalizado, porque está en la Constitución, está en el artículo 14 bis, porque está amparada por muchas legislaciones internacionales, aunque hemos naturalizado su palabra muerta, o sea, su letra muerta, su escrito, el gris del texto, pero durante años, particularmente con un rol muy protagónico de las burocracias sindicales, lo hemos desnaturalizado como una reivindicación y como una protección de nuestra vida diaria. Yo había planteado la clase anterior, el taller anterior, lo importante de entender qué es el salario. Entonces ahí Rosita hizo un desarrollo, pero si uno escuchó y prestó mucha atención en lo que planteó Rosa, el salario es todo. El salario es comer, el salario es armar una familia, armar un proyecto de vida, tener una vida cultural, pasar por el mundo sin sobrevivir. Eso es el salario, el que tiene un buen pasar económico. Después hay otros factores, nadie los niega, pero nosotros los trabajadores, las trabajadoras, dependemos fuertemente del salario, ¿sí? Bueno, algún trabajador, trabajadora tendrá herencias, otro par de herramientas que colaboren en la subsistencia, pero en términos generales, las y los trabajadores somos salarios. Dependemos de eso para progresar, para invertir, para dejar bien parados a nuestros hijos y para poder avanzar colectivamente. Esto es un salario mínimo, vital y móvil. Si uno dice, bueno, pero ¿qué es esto que vos decís? ¿Cómo se sintetiza todo esto? Un salario mínimo, vital y móvil. Ese salario mínimo, vital y móvil es una conquista de muchos años, mucha sangre, muchas luchas a nivel internacional y particularmente a nivel nacional. Argentina, inclusive en esta lucha, ha hecho muchos aportes al derecho internacional. O sea que no solamente hemos recibido, sino que también hemos aportado. Por ejemplo, en la Argentina este salario entró, este precepto, este concepto, este derecho entró primero que nada con el convenio número 95, que es la protección del salario, en 1949, en plena época peronista. El convenio, fíjense que digo convenio, todavía no era ley, ¿sí? A la ley entró en la fusiladora, ¿sí? En el gobierno en el proceso militar que derrotó a Perón. La protección del salario, que entró en el 49, el convenio 100, que estableció la igualdad de remuneración, acá aparecen los primeros derechos a la mujer trabajadora, y después el convenio 131, que es el que fija un salario mínimo. O sea que entre el 49 y el 70 se establece el salario mínimo, la igualdad por igual trabajo, igual remuneración, la protección del salario, o sea, de que el salario no puede ser manipulado como hoy hace la provincia, que lo toca por todos lados, y después vamos a ver por qué no puede ser manipulado,
se estableció entre estos años, entre el 49 y el 70. Esto en la docencia se hace carne con nuestro estatuto. Nosotros, recuerden que antes teníamos un estatuto nacional, porque los docentes éramos parte estamos amparados en el ámbito nacional, no me sale la palabra, pero nosotros trabajábamos no como empleados provinciales, municipales, ahí está, sino dentro de una jurisdicción nacional. Entró con la ley 14.473, y yo sobre esto hablé la otra vez, que fue sancionada en septiembre del 58, y ahí se completan un sinnúmero de derechos. Miren el año 1958, otra dictadura militar, y lo resalto lo de la dictadura militar para que se tenga en cuenta que aún en los momentos de mayor adversidad, los trabajadores, las trabajadoras establecen conquistas, ¿sí? Y cuando uno lo establece en el terreno de la ley, significa que esa conquista está muy arraigada, ya que obliga a los gobiernos a incorporar a la legislación vigente. Este estatuto nuestro, algún día tenemos que hablar sobre ese estatuto y podríamos hacer solo un curso sobre la historia del estatuto docente, que lo tenemos para darlo en algún momento, pero este estatuto establece, por ejemplo, el salario mínimo. Que hoy uno dice, ¿cuál es el salario mínimo de un docente? Y bueno, alguien que tiene 2 cargos tendría que decir que el salario mínimo se cumple con los 2 cargos. Otro podría decir, bueno, con el salario mínimo con un cargo, otro con 31 horas. Bueno, en el Estatuto del Personal Docente de 1958 establecía que el salario mínimo tenía que estar establecido por una jornada laboral de 4 horas. O sea que una jornada laboral de 4 horas, o sea, de una maestra, ya establecía el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es una remuneración que tiene que completar la segunda parte de este derecho que tiene el salario, que es que tu salario sea vital, que es que te asegure como trabajador satisfacer todos tus derechos y necesidades básicas. Esto es alimentarte, tener una vivienda, educarte, generar un esparcimiento para vos y para una familia tipo, que en aquel momento, lo habíamos charlado, para el INDEC eran 3 hijos, porque bueno, tenía otra composición la familia. Y habíamos visto ya anteriormente que en este año, en el 58, ya había perdido un poco de poder adquisitivo, pero una maestra cobraba como salario mínimo 2 canastas básicas. O sea, nosotros no llegamos ni a media canasta básica. En ese momento, cuando aparece nuestro estatuto, aparecen las 2 canastas básicas. Y después que tenía que tener una movilidad. Nosotros vivimos en un país, se habla mucho en estos días de esto, que en un sistema económico con mucha variación monetaria, entonces esa variación monetaria, que genera una variación del costo de vida, tenía que ser acompañado con una recomposición permanente del salario. Cosa de que cualquier variación monetaria, automáticamente el trabajador pueda proteger su salario. Entonces tiene que ser un salario mínimo, esto significa que con la jornada laboral en ese momento para nosotros son las 4 horas, que así estaba establecido en el estatuto, dentro del curso, y se estimaban unas 2 horas más en lo que es la planificación, la corrección y la formación. Se tomaba 2 horas más, o sea que era un trabajo de unas 6 horas, lo cual estaba perfecto. Cualquiera que es docente entiende esto que yo estoy diciendo, que tiene una vitalidad, o sea que sirve para poder vivir, desarrollar tu vida dignamente y poder evolucionar, y después que tenga una variación en el costo de vida. ¿Por qué lo de mínimo? Lo de mínimo es importante porque se entiende que el desarrollo de tu carrera laboral, a medida que vos vas desarrollando tu carrera laboral, vas incorporando 2 cosas. Primero, un deterioro de tu vida, y ese deterioro de tu vida, la patronal la va pagando con máximo salario. ¿Eso qué significa? Que si vas a laburar un día domingo, te tienen que pagar más. Si tenés más antigüedad, te tienen que pagar más. Si laburás más de 6 horas, te tienen que pagar más. Pero no necesitas que te paguen más para poder vivir. O sea, con lo mínimo vos podés y debés poder solventar todos estos gastos. Esto se establece
en la ley que reglamenta el conjunto de las relaciones laborales de la Argentina. Después, en el caso de los privados, esta ley todavía tiene vigencia. En el caso de los empleos públicos, esta ley está introducida en las relaciones laborales a través de nuestros estatutos, pero establece en esa ley de contrato de trabajo, en su artículo 116, el siguiente concepto. Dice que el salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas familiares en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, pero además vacaciones y previsión. Todo eso establece el salario mínimo vital y móvil en la ley de contrato de trabajo, que es la reglamentación del planteo que está establecido en la Constitución y que está establecido en nuestro estatuto a partir del año 56. El problema que tiene esta formulación es que al lado de eso el Estado no cuantifica, no dice, bueno, vamos a tomar esto como salario mínimo. O sea, que habilita en términos legales a las patronales a abusar o a modificar ese salario mínimo y a cuantificar en la cantidad de relaciones laborales que se pueden establecer. Y ahora el salario mínimo no es un problema de la protección del Estado hacia el trabajador, un Estado que supuestamente, sobre todas las cosas, protege a la inmensa mayoría de la población, que la inmensa mayoría de la población somos trabajadores, sino la posibilidad que tiene el trabajador de establecer esa relación con el patrón al que se le cumple este derecho. Actualmente, el salario promedio de la población en la Argentina, entre el trabajo negro, o sea, no regulado, y el trabajo blanco, es de 500.000. Y ese salario lo paga el Estado también, ¿sí? Inclusive, legalmente, el salario mínimo está establecido en estas famosas paritarias donde juntan la CGT, la CTA y el gobierno, y está establecido en 234.315 pesos. 234.315 pesos. Para que ustedes tengan una idea, la canasta de indigencia en abril estaba en 373.000 pesos. Y se estipula que a junio esa canasta supera los 400.000. O sea que hoy tenemos un salario mínimo que es igual a la mitad de la canasta de la indigencia. La CGT tampoco lo fija, porque dice, bueno, el Estado no lo fija, el que lo fije es la CGT, como hace UPC. Por ejemplo, UPC Capital, ¿cómo aborda el problema salarial? Bueno, lo primero que hizo fue convocar un grupo de profesionales del sector de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas, hizo un estudio y planteó, bueno, ¿cuál es el salario mínimo que necesitamos? E hizo sobre esa base un norte de salario mínimo. Esto que hace UPC Capital, de un lugar que no es capital federal, el puerto, sino del interior, una delegación de un sindicato del interior de Cuba, la CGT tampoco lo establece. Entonces esto es muy importante tener en cuenta porque el eje de la intervención sindical, que sería fijar un salario mínimo, no lo establece ningún sindicato. Tampoco lo hace la Junta Ejecutiva de nuestro sindicato, ¿sí? No lo hace UPC, solamente lo hace la delegación capital. Es un problema porque nosotros estamos acostumbrados a ir a negociar paritaria no sobre la base de lo que necesitamos, no sobre la base de lo que dice la Constitución y la enorme cantidad de normativa que tenemos alrededor de eso, sino que lo hacemos sobre la base de lo que la patronal te puede, dice, dar, ¿sí? Después el otro punto es que el INDEC no calcula el salario mínimo vital y móvil, sino que calcula algo que se llama canasta básica, ¿sí? Y canasta básica total. La canasta básica es la canasta de alimentos, y la canasta básica total es la canasta de alimentos más algunos servicios no nutricionales, como son la vestimenta, el transporte, la salud, la educación, ¿sí? Por ejemplo, esta canasta básica total, que es la que plantea, entre otras tantas cosas, cuánto necesita un trabajador para no estar
en la línea de la pobreza, hoy estaba en abril en 829.158 pesos. En abril, se estipula que en junio esta canasta supera los 900.000, ¿sí? Para no ser pobre, siempre estamos hablando que es una canasta básica total. ¿Qué es lo que no tiene esta canasta básica total? No tiene dos cosas centrales que establece el salario mínimo vital y móvil, que es la cuantificación del costo del acceso a la tierra y a la vivienda. O sea, otrora, aquellos que tenemos, como yo, 44 años, nuestros abuelos y nuestros padres, dentro de la evolución de su trabajo, en algún momento, a los 15, 20 años, dentro del seno familiar, aparecía la posibilidad, ya sea mediante un plan de vivienda del gobierno o de los ahorros que hacía la familia trabajadora, el sueño de la casa propia. Esto ha desaparecido. Ha desaparecido tanto que ha desaparecido también el sueño del alquiler propio. Y hoy, si yo digo que el salario promedio está en 500.000 y la canasta de indigencia está en 500.000, y el trabajador no está ya discutiendo la canasta para no salir, para no entrar en la pobreza, sino que está discutiendo la canasta para no entrar en la indigencia. O sea que fíjense como un derecho adquirido de los trabajadores hace 50 años atrás, hoy está totalmente lejos, y el debate, que ahora lo vamos a ver un poquitito más abajo, circula alrededor de no ser indigente. Para tener en cuenta y ya pasar a la parte de Rosa, la canasta básica total, no solamente esta canasta básica, que es la que mide el INDEC, que es con la que discutimos el salario nosotros, que es inclusive el movimiento autoconvocado, y nosotros UPC Capital lo hemos tomado como un norte de debate, no es un cálculo completo, ¿sí? Porque aparte de no incorporarse todo lo que tiene que ver con la vivienda digna, tampoco se incorpora las nuevas necesidades que surgen, ¿sí? Nosotros hoy somos parte de una sociedad plenamente informatizada, y que entre la situación actual y la situación en el momento que se discutía esa canasta básica total, no existían las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy cualquier compañero o compañera que quiera establecer un dictado de clase normal, se tiene que comprar una computadora, se tiene que poder conectar a internet, tiene que tener acceso a un celular. O sea que no solamente no tiene todo lo que dije, no tiene la vivienda, no tiene la posibilidad de irse de vacaciones en términos de una vacación paga para poder acceder a algún lugar nuevo, recorrer la Argentina, no hablemos ya del exterior, sino que tampoco esto no le da acceso a las herramientas necesarias para poder desarrollar lo que estamos desarrollando hoy, que es una clase virtual, que en la época de la pandemia fue central. Esto es un punto hoy central, ¿sí? O sea que si nosotros, ahora lo vamos a ver al final, tuviésemos que discutir en los términos que se discutían hace 50 años, tendríamos que superar en 3 veces la canasta básica total. Ahora la vamos a ver porque sí hay gente que le está midiendo, y esta canasta básica total hoy ya es un planteo muy lejano para la docencia. Pero tengamos esto como concepto, porque la docencia, al perder el norte de la canasta básica total, junto con perder ese norte, está deteriorando su nivel de vida de forma muy acelerada en condiciones escandalosas, ¿sí? Bueno, va Rosita. Bueno, para terminar con mi parte expositiva, solamente mencionar solamente mencionar cómo directamente ligado el derecho de la niñez a nuestro salario. Bueno, no es el caso de todos, pero muchos de los que están presentes son padres de familia, ¿sí? O son tutores, o son el adulto a cargo de algún niño, alguna niña, alguna niña. Entonces, es importante mencionar que la carga alimentaria de los menores en la familia está a cargo del progenitor o del adulto responsable. Entonces, cuando nuestro salario
se ve afectado de alguna manera, ya sea por un retraso o por un recorte del salario, directamente está afectando los derechos de las infancias. Cuando decimos esto, es importante mencionar que los derechos de la infancia son el acceso a la salud, a un deporte, a jugar, a la educación, a la vivienda. Porque lo mencionamos porque, de hecho, el INDEC, como mencionaba Alejandro, también mide la canasta de crianza. La canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Y de hecho, nuestro salario ha quedado muy lejos del alcance de poder cubrir la canasta para la crianza de un niño dentro del total de lo que debería cubrir nuestro salario. Entonces, es importante también tomarlo para ver el alcance, para ver hasta dónde llega o hasta dónde es el alcance de nuestro salario. Yo solamente quiero cerrar con esto y hacer mención a que si bien nosotros aquí estamos viendo el reconocimiento que hay sobre nuestros derechos en la ley de manera legal, también es importante que nosotros nos reconozcamos como merecedores de esta vida, de este trato correcto que debemos tener como persona, porque de esta manera nosotros vamos a poder posicionarnos para luchar por un reclamo justo, como habíamos mencionado anteriormente, un reclamo justo y equitativo por nuestro desarrollo laboral o por nuestro trabajo, nuestro desempeño. Bueno, por mi parte finalizo con esto. Ale va a hacer una conclusión y después, si hay alguna pregunta, alguna duda, pasamos a contestarla. Bueno, miren, compas, esta parte ya se mete directamente en el debate que vamos a tener la semana que viene. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a discutir salario. La gran diferencia que existe entre los salarios de la docencia y de los salarios de los que están en mejores condiciones que los trabajadores de la educación, y también de los que están en peores condiciones que los trabajadores de la educación, no es un problema legal. Como yo ya planteé recién, si uno se tiene que agarrar de la legalidad, tenemos todas las de ganar. O sea, nosotros cuando vamos a discutir salarios, a ver, espérenme un segundito. Justo llegó mi hija, así que vamos a cerrar ahí. Cuando vamos a discutir salario, todos los argumentos en términos de legalidad están del lado nuestro. O sea, nosotros tenemos el derecho a un salario mínimo vital y móvil para una jornada de trabajo normal. De hecho, para los docentes y las docentes, si usted va al Estatuto Nacional, el Estatuto Provincial, también tenemos derecho que cada 10 años tengamos un año remunerado de licencia para poder formarnos y para poder, esto que decía Rosa, para poder establecer una revinculación con la formación docente. Hoy la formación docente se establece en términos negativos. O sea, quiere decir, mira, si no te formás dentro y fuera del horario de trabajo, te quito derechos. O sea, que no es que te estimulan para, inclusive vimos el salario los otros días de la trabajadora, una compañera que cobra 3 veces más que nosotros, hicimos un comparativo entre la trabajadora municipal, aquellos que se forman y tienen un título le pagan un 25% más de salario, en la provincia se establece en términos negativos, inclusive te amplían la jornada laboral para formarte, todo lo que estamos acá no hemos formado poniendo plata en nuestro bolsillo y no hemos formado fuera de la jornada laboral, algo que no pasa en ningún lado. Cualquier compañero o compañera que tenga una persona que trabaje en una fábrica, dentro del horario de trabajo lo forman. Digo, cosas que se van naturalizando de derechos que uno va perdiendo. Como dijo Rosa recién, que tienen que ver con esto que nos han inculcado, de que como nosotros, la materia prima con la que trabajamos son las infancias, y es el futuro de las infancias y de las adolescencias, nos hacen una carga de culpa que terminamos siempre cediendo con nuestro cuerpo, con nuestra salud, ¿sí? Entonces, eso está planteado. También está planteado
a la hora de ir a discutir salario, la mencionada ley de contrato de trabajo, que establece que nuestro salario neto, o sea, nuestro salario que nosotros le decimos salario bolsillo, tiene que tener algunos requisitos, y esos requisitos es que tenemos que poder alimentar a nuestra familia y poder subsistir y desarrollar una vida plena. Sin embargo, si uno ve algunos números, estos números después, aquellos que quieren que lo compartamos, son producto de un trabajo que hemos hecho con OTES, y que en estos momentos, y acá aparecen las cosas buenas, porque ya hemos tirado bajón, 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 acá aparecen las cosas buenas, las hemos colectivizado con una docena de departamentos, de delegados departamentales del interior, para preparar un proceso de lucha provincial, porque siempre el problema que tenemos los docentes es que justamente por esta famosa departamental nos dividen y nos descuartizan y nos hacen confrontar. Nosotros desde UPS Capital nos hemos dado la tarea de armar un reagrupamiento alrededor de este trabajo que les voy a plantear ahora, y que, a diferencia de otros años, nosotros vayamos a la paritaria con un planteo salarial no armado por el gobierno, sino armado por las y los trabajadores. Y hemos metido a 12 departamentos a discutir lo mismo que nosotros. Y cuando hablamos de 12 departamentos, no estamos hablando de las y los compañeros departamentales, sino que particularmente estamos hablando de incorporar a la lucha unitaria salarial a todos los procesos de autoconvocatoria que el año pasado y el anteaño pasado pusieron en jaque al gobierno, e hizo que en el 2022 tengamos de las mejores áreas de los últimos años. Después, justamente por ese proceso de desorganización, fuimos perdiendo la unidad y fuimos perdiendo salario. O sea, recuperamos algunas delegaciones, pero no logramos mantener esa unidad. Entonces nos preparamos para mantener esa unidad, y también estamos haciendo lo mismo con los compañeros y las compañeras de los hospitales, particularmente de Córdoba. Nos hemos puesto en contacto con el gremio de ATE, y a través de OTES, que también OTES es este centro de estadística que nos ha preparado todos los informes, discutir con ellos también un planteo integral de un salario mínimo que tenga las características que acabamos de discutir ahora. ¿De dónde partimos? Lo importante es saber ahora en términos concretos de dónde partimos. En primer lugar, aquellos compañeros que tengan 20 años de antigüedad, hay que decir, o sea, que entraron a la docencia a laburar en 2016, que llevan perdido a precio actual 8.468.888 pesos, ¿sí? Actualizando las cifras, digamos, llevándolas a dólar y actualizándolas hasta la actualidad. O sea que 8.468.000, estamos hablando de que se ha perdido más que un lote. Esto es lo que hemos perdido en los últimos 20 años y que la docencia ha dejado con su enorme esfuerzo, que ha ido a parar a obras, a publicidad, a distintas inversiones, porque en estos 20 años no han sido 20 años de crisis, han sido 20 años que por lo menos los gobiernos han mostrado que han sido años de superávit y de crecimiento económico. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que de agosto, donde firmamos esa paritaria importante, que nosotros la rechazamos, pero aún rechazándola, tenía puntos muy positivos que concentraban la enorme lucha que dimos en toda la provincia. En ese agosto de 2023 hemos perdido el 34% del poder adquisitivo. O sea que saquen la cuenta. De agosto a mayo perdimos el 34% del poder de compra. O sea que esto quiere decir que si se están peleando con ustedes mismos o con la familia porque no llegan a fin de mes, tiene que ver concretamente con esto. Lo que no es nada más y nada menos que el salario de una maestra ha quedado solamente 60.000 pesos arriba de la línea de indigencia. Esto sin tomar el salario de mayo. Cuando tomemos el salario de mayo, la línea y la de indigencia y lo que hemos perdido y el salario de la maestra están más cerca. Posiblemente
estemos hablando de que nos vamos a acercar a los 20.000 pesos. La línea de indigencia significa que un docente, un preceptor, una vez que cubre, que saca el salario de donde lo saque, no sé si se va al cajero o lo saca, lo retira por el banco, con su salario apenas cubre la alimentación de la familia. Y no le alcanza para todo lo otro que dijimos, vestirse, pagar la cuota, o sea, el alquiler de su casa, pagar la ropa, establecer algún grado de esparcimiento, poder curarse, curar a su familia. Entonces hemos quedado ahí. Y el salario que de maestra que hoy está en 420.000, ahora tiene una reacomodación, ahora se actualiza, ha quedado a la mitad de la canasta de la pobreza, que había dicho yo más arriba, lo busco, está ubicado en abril en 828.000, pero actualizado ha quedado por encima de los 900.000. O sea que hemos quedado con un salario mínimo a la mitad de la canasta básica. Recuerden lo que yo les dije, que el salario docente hace 2 años atrás estaba en 2 canastas básicas y media. Ustedes dicen, todos perdimos. No, por ejemplo, los municipales han sostenido ese nivel. Los trabajadores, que habíamos hecho eso en la clase pasada, los trabajadores de UTA estaban a la mitad de la canasta básica y ahora tienen 2 veces esa canasta básica. O sea que hay algunos trabajadores que han aumentado el poder de compra de su salario y hay otros que lo hemos reducido. Ahora, si uno toma la Constitución, el salario, que esto no lo mide el INDEC, pero sí lo miden sus trabajadores a través de hacen un cálculo que lo pueden buscar en la página de ATINDEC, que cuando se intervino INDEC para modificar algunos números, el grupo de los trabajadores que llevaba adelante esas mediciones sostuvo un calculador de canasta básica, dice que hoy la canasta básica está en 1.253.953 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda aquella persona que no cobre 1.253.000 pesos no puede y no tiene condiciones de sobrevivir de forma alimentaria, poder desarrollar su vida diaria y poder alquilar o por lo menos invertir en una vivienda. Si nosotros decimos que tenemos a las maestras cobrando 400.000 pesos, tendríamos que decir que para llegar a una canasta de pobreza, o sea, de los 800.000, tendríamos que tener un aumento salarial del 80%, o casi del 100%, y si queremos llegar a un salario mínimo, tendríamos que tener un aumento salarial del 200%. O sea que cuando ustedes ven la rebelión de Misiones, a los trabajadores que han salido a levantarse frente a los salarios de miseria, se dan cuenta que esta consigna de un aumento salarial del 100% es una consigna muy poderosa. No en el sentido de que tenemos que levantar acá en Córdoba esa consigna, sino que es una consigna que por lo menos se ajusta a ley, ¿sí? Que es lo que hemos visto anteriormente. Y para concluir y abrir el debate, nosotros acabamos de presentar, no hace más de 4 o 5 horas, un documento que se lo hemos presentado a Junta Central, que es un documento que lo vamos a hacer girar a todo el interior, que es un documento que ya lo hemos puesto en debate, por lo menos en la Asamblea de Delegados de Capital, y que lo colectivizaremos la semana que viene, posiblemente cuando tengamos asambleas escolares, un documento que plantea concretamente lo siguiente, que necesitamos un 58% de aumento salarial en una cuota para salir, para tener el mismo salario que en agosto del año pasado, cuando salimos a luchar, que necesitamos un 80% para sacar los salarios de la pobreza, que necesitamos recuperar una indexación mensual, no como la que firmó el gobierno con los empleados estatales y con nuestra conducción provincial, que es del 50% del IPC,
sino que necesitamos que esta indexación mensual sea del 100% del IPC, y que para esto agregamos, es necesario de forma urgente colocar al conjunto de la docencia a deliberar, o sea, convocar asambleas por cada una de las escuelas de la provincia, punto número 1, establecer asambleas provinciales, o sea, estamos hablando de que en cada uno de los departamentos se establezca la coordinación de estos mandatos y a su vez esos mandatos sean coordinados en una asamblea departamental y en una asamblea provincial, y preparar una lucha contra un ajuste que lo único que tiene como respuesta a este planteo de deterioro del salario es más deterioro, porque si uno ve el planteo salarial que el gobierno acaba de firmar con los empleados estatales, la consigna que se está discutiendo es no recuperar el salario y cobrar mes a mes solamente el 50% del aumento de los precios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la hierba va a aumentar 8 puntos y nuestro salario va a aumentar 5 puntos, 4 puntos. Que el alquiler va a aumentar 200 puntos y nuestro salario va a aumentar 100 puntos. O sea, del conjunto de los precios, nosotros vamos a ver cómo aumentan un 100, un 200, y nuestro salario va a aumentar exactamente la mitad. Por lo tanto, hay que recuperar esto. Obviamente que sabemos cómo hacerlo y entendemos que es unificando a la docencia a nivel provincial, en eso estamos trabajando, unificando en cada departamento toda la docencia y particularmente unificando a los docentes con los sectores que por lo general siempre intervienen con nosotros, como son los trabajadores de la salud, los trabajadores estatales. Entonces, este es el planteo con el que nosotros nos preparamos para las paritarias que vienen. Y esta era la idea de entender qué salario tenemos, entender el poder que tiene nuestro salario, la cobertura legal que tiene nuestro salario, la cobertura histórica que tuvo nuestro salario y la necesidad de ir a defenderlo. Con esto, la primera presentación. Creo que Rosita abre la lista de oradores. Bueno, vamos a los mensajes. En realidad no tenemos preguntas concretas. Sí, Jimena nos ha comentado o está haciendo referencia a la reforma jubilatoria que se viene y sobre el aumento de años de aporte. No sé, Alex, si querés hacer vos el aporte sobre ese tema. No, lo peor de todo son los jubilados. Lo tenía escrito, me lo olvidé. Porque el problema es el siguiente. Nosotros cobramos el 50%, pero de ese 50% que vamos a tener de aumento, el jubilado lo va a percibir un mes o 2 meses después. Hoy, un compañero que se jubila con el 64 o entre el 64 y el 67% de lo que cobraba en actividad. Nosotros siempre tenemos una figura que es la siguiente. Una maestra entra a trabajar, trabaja 30 años, siempre en el mismo cargo, teniendo en cuenta que esté siempre en el mismo cargo. Su salario aumenta en un promedio entre un 67 y un 80% entre que empezó a trabajar y concluyó su vida activa, y cuando se jubila vuelve al mismo salario que tenía cuando empezó. Y a esto hay que sumarle que a diferencia de cuando estaba en actividad, cobraba un salario que apenas se arreglaba la paritaria, lo percibía, ahora hay que sumarle que esa paritaria le va a demorar un mes, depende del monto que tenga de jubilación, o 2 meses para cobrarlo. En un momento donde la jubilada, en términos generales, no todo el mundo, pero en términos generales, deja de hacer la changa que hacemos el resto de los... Deja de hacer, en términos generales, la mayoría hoy de los compañeros que se jubilan están haciendo atención personalizada en las casas, no me sale la palabra, estás trabajando con chicos en domicilio, ¿sí? Maestra particular o docente particular. Maestra particular, está claro eso. Entonces, y no como nosotros que estamos haciendo changa, que estamos duplicando nuestra jornada laboral, que ahora voy a hablar un poquitito sobre eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta este punto.
punto, y aparte que tiene más gasto, porque bueno, uno a medida que va aumentando, va consumiendo más medicamentos, el APROS, sobre todo en el interior, cada vez es más precario el servicio que presta, entonces aumentan sus gastos y se reducen sus ingresos. Entonces es el sector más golpeado. Si uno tiene que decir cuál es el sector más golpeado, este. Nosotros hace 2 semanas hicimos una movilización UPC Capital con cuerpos orgánicos cuando se cumplieron los 4 años de esta reforma nefasta. Y a diferencia de UPC Provincia, nosotros entendemos, porque UPC Provincia que dice, bueno, hicimos salario, discutamos salario y después hagamos acciones simbólicas por los jubilados. Nosotros entramos a la paritaria en un frente único con jubilados y jubiladas. Para nosotros, y sobre todo en la docencia, no hay que hacer ningún tipo de diferencia. De hecho, no hay ningún material que saquemos que no establezca 3 puntos. El salario, la jubilación y el APROS. Para nosotros estos 3 puntos, que los 3 son salario, porque el APROS es salario, porque se ha transformado el APROS en una caja de recaudación del gobierno. Y miren lo terrible que es. O sea, nosotros tenemos un salario que se ajusta a la mitad del IPC Córdoba y nos acaban de meter un ítems del APROS que ese descuento se ajusta al 100% del INDEC. El IPC Córdoba es un índice que mide el gobierno de la provincia de Córdoba, o sea que el mismo gobierno provincial te mide cuál es la inflación, y cómo será de que hasta él mismo desconfía de la inflación que mide, que el impuesto que te mete sobre tu propio salario usa otra variable para medir, que es el INDEC. Ahora lo han frenado, producto de la reacción que ha habido, pero bueno, nos acaban de meter 2 ajustes muy importantes de recaudación, lo cual muestra que el APROS, al igual que la caja, al igual que fue el 7%, no son parte ya de nuestros salarios, sino que son parte de la caja provincial, sobre el cual no tenemos ningún tipo de control y que se usa para las obras mayores, menores y las campañas de los distintos gobiernos que hemos tenido gobernando en los últimos años en la provincia. Esto por un lado. Y después por otro lado lo siguiente, miren, ahí planteó Rosa algo que para mí es muy importante. Nosotros junto con el salario defendemos la jornada laboral. La jornada laboral para nosotros es 31 horas y un cargo. No es más que eso. Nosotros, como tenemos una nueva realidad sobre nuestro salario, o sea, se ha transformado en la mitad de la canasta básica, la conducción ha establecido la última paritaria mejorando el segundo cargo. Esto significa que si mejorar el segundo cargo, apostás a que todo el mundo trabaje 2 cargos. Trabajar 2 cargos significa no violentar el mismo estatuto docente que establecía las 4 horas, sino que establece ya una violación sobre las 8 horas de trabajo que fueron establecidas por, bueno, nada, las grandes rebeliones que de los 20 a los 40 se dieron a nivel internacional, por el cual tenemos el Día del Trabajo e inclusive el Día de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo. Entonces, el docente ya está trabajando más de 10 horas, ha superado la jornada de 8 horas. De ser el sector privilegiado que trabajaba 4 horas, ahora trabaja más de 8 horas, en algunos casos 10, y hay algunos casos que laburan 11 horas, ¿sí? Esto sin contar los equipos directivos que tienen que ir a resolver problemas los fines de semana y están a disposición del ministerio en las vacaciones. Lo nuestro es posiblemente uno de los casos donde ha habido un avance más acelerado sobre la flexibilización laboral, pero pierde esos derechos los trabajadores al perder el salario. Por eso yo digo que el salario es todo, porque si el laburante tendría un salario de 1.253.953 pesos por su jornada laboral, no estaría yendo corriendo a completar su salario con 12, con 11, 10 o 9 horas de trabajo, pero va corriendo a completar su salario, aumentando su jornada laboral, porque cobra 425.000, y la canasta de pobreza está en 8 millones, está en 846.000 pesos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la razón por la cual se desarrolla esta sobreexplotación laboral está directamente ligada al problema del salario. Por eso UPC Capital tiene como eje central, y recuperamos el sindicato sobre esta base, el salario, porque vos recuperás el salario, y al recuperar el salario se modifican totalmente las condiciones laborales. Nosotros cuando asumimos en el sindicato, lo dije
en el taller anterior, lo voy a mencionar ahora. De 10 personas que entraban, 7 eran para ver cómo podían habilitarse una carpeta, un cambio de ámbito laboral, una carpeta psiquiátrica o directamente pasar a tareas pasivas. O sea que nosotros estamos en presencia de compañeros y compañeras que después de 15 años de trabajo, que es un promedio, posiblemente un poco antes, un poco después, ya su cuerpo, su psiquis, que es donde se establece el quiebre, la ruptura de la posibilidad del trabajador de sostener su jornada laboral, se está cada vez avanzando o se está retrocediendo a cada vez menos años. Antes nosotros teníamos a los 20 años y ahora está avanzando a los 18, 17, producido por dos factores. Primero, que el trabajador aumentó su jornada laboral y después porque cada vez tiene una sobrecarga laboral mayor sobre esa jornada laboral, porque la precarización de la sociedad repercute directamente en la escuela. Nosotros tenemos hoy en Córdoba Capital que casi el 60% de los niños, niñas, está en el nivel de la indigencia. Eso ha producido entre la pobreza y la indigencia, eso ha producido una destrucción de la familia y eso repercute sobre nosotros. Las escuelas están en peores condiciones, venimos de una lucha muy fuerte, ustedes se habrán enterado, por calefaccionar las aulas, pero cuando vamos a calefaccionar las aulas nos encontramos con un sinnúmero de problemas de todo tipo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que si uno defiende el salario, el trabajador reduce su jornada laboral, se establecen mejores condiciones de trabajo y claramente mejora la vida de la persona que se tiene que parar a dar clase frente a 30, 20 alumnos diariamente. En cuanto a lo que dice Jimena, que dice que es imposible tener 2 cargos, bueno, justamente por eso, Jimena, nosotros apuntamos a mejorar el salario del docente, porque que un docente, como dijo recién Ale, busque mayor horas de trabajo, tenga doble cargo, dé clases particulares en su casa, en realidad es consecuencia del bajo salario. Entonces, como nosotros ya tenemos identificados cuál es el problema, nosotros tenemos que abocarnos a mejorar nuestro salario, el cual hay que mejorarlos en muchos sentidos. La última lucha que implicó la no pérdida del FONIT también fue una lucha por salario y por reconocimiento de nuestro salario, porque nosotros tenemos muchos componentes en nuestros salarios que son lo que comúnmente llamamos la parte que va en negro, lo cual también afecta al jubilado, digamos, va todo encadenado, una cosa afecta a la otra, porque el cálculo del jubilado no se hace sobre lo no remunerativo. Entonces nosotros tenemos que apuntar, por un lado, a tener un recibo de sueldo más simple. ¿Cómo logramos eso? Bueno, tienen que ir desapareciendo todos estos ítems no remunerativos para que los cálculos se puedan hacer sobre un monto que esté reconocido. Recién una de las compañeras también ha hablado sobre los descuentos. Tenemos que lograr este ordenamiento, porque también si nos ponemos a fijar, por lo general los descuentos se hacen sobre todos los ítems, sobre lo remunerativo y sobre lo no remunerativo. Ahora, cuando es un cálculo en beneficio del docente, se hace solo del remunerativo. Por eso tenemos que apuntar a la simplificación y el reconocimiento total de nuestra remuneración, tanto para los jubilados como para los docentes. Eso me parece que es un punto importante dentro de lo que es la lucha salarial. El compañero recién también hablaba o planteaba esto de las intimaciones compulsivas sobre las jubilaciones. Si bien ya se han tomado medidas sobre eso, también tenemos que pensarnos de que no es algo que es arbitrario porque sí. Si justamente hay una intención de que el trabajador cumpla más horas de trabajo para llegar a tener un acceso a un dinero que le permita un nivel de vida medianamente accesible, necesitan liberar horas de trabajo para que se empiece a dar esta intencionalidad que tienen de doble cargo. Bueno, contra eso tenemos que ir nosotros. Nosotros tenemos que fortalecer la lucha por el reconocimiento de nuestro trabajo, de
nuestra jornada laboral y de un pago justo por esa jornada laboral, y de visibilizar todo lo que tiene que ver con lo que es la sobreexplotación. Dijimos, condiciones laborales justas. Estamos dando en muchos casos clases en aulas que no tienen vidrio, clases con sobrepoblación de los estudiantes. Recién la compañera también mencionaba de los auxiliares, que no tenemos, que no tenemos en las instituciones los auxiliares que son necesarios. Se están reclamando porteros por una cuestión de seguridad. Hace poco se consiguió la lucha por el cargo de bibliotecaria. No puede ser que en un colegio donde la biblioteca es un espacio que es el tal para el desarrollo del estudiante, porque es en donde comparte el conocimiento desde otra instancia que no es la áulica y en la cual puede interactuar no solo con compañeros de su mismo curso, sino con compañeros de otros cursos y desarrollar el instinto de investigación o de búsqueda del conocimiento, y no puede ser que tengamos bibliotecas sin bibliotecarios. Sabemos que son muchos puntos, que es mucho lo que tenemos que recuperar. Lo importante es ir avanzando. Es ir avanzando sobre eso, es no quedarnos como recién, bueno, decía, le hemos estado como dando muchas malas noticias. Bueno, pero dentro de esas malas noticias es importante el reconocernos, reconocerlas y avanzar sobre ellas y poder mirar los logros que vamos teniendo, ¿sí? Este próximo mes en el cual estamos entrando es un mes que es muy importante para el desarrollo docente. ¿Por qué es importante? Porque vamos hacia la recomposición salarial, o es la lucha que vamos a emprender. Es un punto o es un punto de anclaje para lo que va a salir después. Claramente tenemos que mejorar las condiciones de lo que es el APROS, porque va hacia los derechos básicos que tenemos de los trabajadores, del acceso a la salud para nosotros y para nuestras familias, y claramente tenemos que avanzar sobre las condiciones y mejorar las condiciones de los salarios de los jubilados, porque también tenemos derecho a poder vivir una vejez digna. No puede ser que un docente que ha trabajado durante toda su vida tenga que tener la changuita a la par, en la cual tenga que ponerse o una mini academia en su casa o dar clases particulares para poder sobrevivir y complementar el salario de la jubilación. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, perdón, voy a volver al chat. Miren, ¿Vale? sí. No, como esto va a terminar. Leti, ¿vos? Sí, yo quería preguntar algo muy concreto, en este caso, disculpen, pero voy a aprovechar. Tomé una suplencia y no me acuerdo cómo se hace el seguimiento de MAP, porque hace muchos años que no tomaba horas, es algo muy pavo, pero no lo puedo encontrar, y lo que nos pasa acá, a veces en el interior, que las secretarias no saben o te lo hacen mal, y estás mucho tiempo después para cobrarlo, tenés que volverlo a hacer. Nos ha pasado ya con varios compañeros. Así que por ahí me gustaría tener como un poco de asesoría, porque yo no soy secretaria, entonces como para poder controlar el mío y también el de ayudar a mis compañeros cómo tienen que hacer para seguirlo y todo. Si tienen algún link, algo para que lo vean en todo caso. Ahí te pasé el teléfono de Rosa y de Carlos, ahí te pasamos uno. Escribile para que te pasen un instructivo de seguimiento, muy sencillo. Es a través del CD. Bueno, gracias, disculpen la pregunta. Sí, y otra cosa que siempre estamos nosotros acá, bueno, queriendo destacar es el tema del APROS en el interior, que no es igual que en Capital. Ya sé que Capital, yo soy capitalina, en realidad me vine a vivir acá, pero no hay nada, absolutamente nada, y a nosotros nos sacan mucho dinero con el APROS. Y bueno, eso es muy injusto. Córdoba es muy unitaria, y yo no me di cuenta hasta que me vine a vivir en los pueblos, ¿no? Entonces, esto tiene que acabarse, y menos en esta época en que realmente no nos alcanza para nada, y tenés que hacerle una ortodoncia al nene y no podés, y los anteojos, y un montón de cosas que parecen muy esenciales, pero realmente no alcanza el sueldo esta vez. Y bueno, no sé, esto me parece que creo que habría que hacer una diferencia, habría que pedir un reintegro en los lugares donde no hay
y servicio de especialidades de APROS, o si no, ver la forma de que aunque sean los afiliados tengamos un transporte, porque tampoco tenemos transporte, para los lugares lejanos donde sí atienden APROS, ¿no? Como nos pasa a nosotros, que por ejemplo la ciudad cabecera está a 150 kilómetros acá en Marcos Juárez, ¿no? Creo que las realidades son muy distintas y muy injustas, la verdad. Así que bueno, nada, eso quería decir. Bueno, miren, ahora en 10 minutos, en 7 minutos se va a cortar. Podemos seguir un poco, pero ahí vamos a cortar por lo menos la grabación para que pueda estar grabado y quedado. Yo les voy a decir dos cosas, tres. Primero que nada, este debate es un debate, nos han atacado por tantos lados, según una escucha a Leticia, en 5 minutos planteó los 10 problemas que tenemos, y si la dejamos que siga hablando Leticia, tendrías que mutearte, Leticia. Si la dejamos que siga hablando, va a plantear los 20, 30 problemas que tenemos. El transporte, y si vas al interior, peor. Miren, a mí lo que más me importa es debatir contra un concepto, que yo entiendo que no lo debe convencer acá a nadie, pero hay que tener en cuenta cómo se aborda. El problema es si se puede o no se puede. El año pasado hubo 2 rebeliones, entre el año pasado y el anteaño. Yo participé porque me invitaron a una charla de una que fue de Jujuy y la de San Juan. En San Juan se consiguió un aumento del 100% en 3 meses. Yo participé de una charla debate que había ahí con un autor autoconvocado, y en Jujuy no fue del 100, pero más o menos. Y sacaron suelos que estaban muy en la miseria. San Juan era uno de los más bajos en el escalafón general, y ahora cualquiera que mete a la página del Ministerio de Educación van a ver que los dos han subido del fondo a la mitad para arriba. Y ambos arriba nuestro, ¿Qué establecieron como norte? Establecieron como norte la lucha. Todo lo que yo acabo de decir, del 30 para acá, se consiguió con lucha. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y la lucha que se dio el año pasado con los convocados y que dieron los médicos también, una parte muy importante, aumentó en una paritaria el 100% de su salario. Entonces, todo esto no se resuelve de otra forma que estableciendo cada uno de los pasos para ir a una paritaria de lucha. Nosotros hemos hecho muchas cosas por esto, 9 plenario, nos estamos juntando con todo el interior, estamos preparando, por primera vez se prepara una paritaria antes que la paritaria aparezca. Siempre como es, viene el gobierno, tira una propuesta, UPC lo hace pasar, es una propuesta insostenible, vamos a la lucha, se pudre y empieza ahí. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es adelantarnos a que se pudra. Ya con la primera propuesta vamos con la docencia movilizada. Tal es así que no sé si han notado que nos tendrían que haber actualizado con el 50% del IPC y nos han actualizado con el 90% del IPC, adelantándose a que nosotros vamos a ir a fondo por esto. Ya empezaron las asambleas en los hospitales. Nosotros trabajamos mucho para que pase eso. Entonces, estamos en condiciones de salir de la pobreza. Miren, lo que estamos preparando es no seguir hundiéndonos en la pobreza, mejorar la paritaria e ir caminando a salir de la pobreza. Claramente, esta charla es parte de toda una batería de iniciativas que estamos haciendo en ese sentido. El lugar protagónico, a pesar de que el sector más organizado es UPC Capital, muy posiblemente sea el interior. Muy posiblemente sea el interior, primero porque ya lo fue, y segundo porque, tal cual dijo Leticia, es el sector más golpeado. Porque si en Capital no tenemos mucho, en el interior no tienen nada, de nada, de nada. Y hay aparte un desamparo absoluto del docente. Es el docente contra el mundo. No hay ni siquiera una organización gremial diaria que la pueda abordar. Pero bueno, lo importante es que todos estos debates se vayan desarrollando escuela por escuela, tanto el debate del primero como el debate del segundo, este taller que hemos desarrollado, por un lado, y por otro lado, que me parece más importante que esto todavía, que la docencia de conjunto empiece a discutir en toda y cada una de las escuelas donde haya delegado y donde no hay delegado, qué salario necesitamos. Entonces, si el conjunto de la docencia pone sobre la mesa lo que pusieron los misioneros, los jujeños y los sanjuaninos, que yo les digo una cosa, creo que lo van a poner.
Nosotros como UPC Capital primero habíamos puesto lo del 57% y creo que ya la realidad nos va a obligar a subir ese porcentaje. Entonces, si eso empieza a recorrer la provincia, esta paritaria va a ser una paritaria excepcional, que yo claramente va a ser una paritaria. No sé si con esta paritaria salimos de la pobreza, pero sí vamos a dar un salto. Y la otra, que quiero planteárselos para que tengamos en cuenta, nosotros la semana pasada dijimos, acá vimos que se venían las temperaturas gélidas, y dijimos, vamos a abordar un plan integral para que las escuelas consigan calefacción y se establezcan condiciones mínimas, como tener vidrios y aberturas para que no entren las temperaturas gélidas. Tuvimos la primera reunión con infraestructura, hicimos un relevamiento, 350 escuelas se relevaron. Bueno, vamos con el relevamiento, y antes de mostrar el relevamiento nos juntamos con la persona de infraestructura, la persona de mayor poder que tiene la provincia en infraestructura, y nos dijo, mira, no hay coloventor, no hay vidrio, no hay nada. Pusimos el relevamiento sobre la mesa, todos los medios de comunicación lo tomaron, empezaron 5, 6, 10, 20, 30 escuelas a movilizarse y a organizar desde la toma de la escuela hasta reducir la jornada, hasta hacer abrazo, y hoy han aparecido caloventores Liliana para todos lados, tenemos camionetas de vidrio poniendo vidrio en todas las escuelas que empiezan a solicitarlo de forma urgente, y vamos a tener 2 o 3 semanas con fuertes luchas para que el invierno nos agarre de las mejores formas. Pero bueno, son cosas que las preparamos. Una vez que el problema salta, saltamos organizado y empiezan a vislumbrarse los triunfos. Yo creo que hay que pararse en otro lado, no en el lugar de no la vamos a ganar, sino que hay que empezar como se gana. Claramente esto siempre se ganó luchando. Hay que luchar, hay que prepararse para luchar, hay que ver cuál es la mejor forma para luchar. Nosotros entendemos que con el departamento unificado, por eso hemos hecho muchas asambleas en Capital, que con la unidad de todos los departamentos, por eso hemos presentado estas iniciativas que les dije recién, que es, hoy fuimos a presentar a Junta Central, 12 departamentos, esto es histórico. La departamental siempre tuvo 2 o 3 departamentos díscolos. 12 delegados departamentales le pusieron el gancho a un planteo de ir a la lucha y tener una consigna propia independiente del gobierno, siempre mirando no a la departamental, sino colaborando con los docentes. Y el tercer planteo, que de forma inmediata, o sea, la semana que viene, empecemos a discutir las paritarias en las escuelas. Con esta perspectiva, yo creo que nos sacamos encima el escepticismo, ponemos en pie un camino, y en los lugares donde nos cueste un poco más, porque hay menos organización gremial, se llama por teléfono, y vamos y colaboramos y organizamos y desarrollamos todo lo que sea necesario para que la rebelión de la docencia no sea una rebelión de 2 o 3 departamentos, sino que sea una rebelión provincial. Yo acá termino, y son las 8. Así sí, que, ya estamos en tiempo. Cumpas, esto va cada 15 días. De acá a 15 días vamos a hacer uno nuevo, que es cómo organizar las escuelas. Vamos a hacer otro sobre la elección de delegados, se va a hacer uno sobre RT, vamos a hacer algunos más prácticos. Pero esto lo vamos a sostener, y estos encuentros difúndanlo, porque cada 15 días, capaz que semanalmente, estaremos discutiendo y debatiendo y encontrándonos, y espero que esto que acabo de decir, de acá a 15 días, esté en proceso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por asistir a todos. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Y bueno, como dijo Ale, lo difundamos. Mientras más seamos, va a ser mejor para organizarnos y aparte para organizar nuestro cole. Una compañera levantó la mano. Ay, perdón, a ver. Sí, te escuchamos. Si se corta, se corta. Pero te escuchamos. Ah, se ve que la bajó. Estamos. Levantó para saludar. Bueno, Cumpas, gracias al compañero Zenón, que está detrás de Delegación Capital, es el hombre detrás de la máscara. Blanco, el hombre de la máscara, que siempre presente. Rosita, compañeros de la Secretaría, y nos vemos en 15 días. Chao, Cumpas. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.